Nos preguntamos si la gente se daba cuenta de cuán riesgoso era depender del plan de pensión. La principal preocupación de Robert era la brecha creciente entre los pudientes y los necesitados, en Estados Unidos y en todo el mundo. Robert era un empresario que se educó y formó a sí mismo y que trabajó alrededor del mundo realizando inversiones y pudo retirarse a la edad de 47 años. Sin embargo, dejó su retiro porque comparte la misma preocupación que yo tengo por nuestros hijos. Él sabe que el mundo ha cambiado, pero no así la educación. De acuerdo con Robert, los niños pasan varios años en un sistema educativo anticuado, estudiando materias que nunca pondrán en práctica y preparándose para un mundo que ya no existe. Actualmente, el consejo más peligroso que puede usted darle a un hijo es: ve a la escuela, obtén buenas calificaciones y busca un trabajo seguro, le gusta decir. Ese es un consejo obsoleto, un mal consejo. Si usted pudiera ver lo que ocurre en Asia, en Europa, en Sudamérica, estaría tan preocupada como yo. Robert considera que es un mal consejo porque si desea que sus hijos tengan un futuro financiero seguro, no pueden jugar de acuerdo con las reglas antiguas. Simplemente es demasiado riesgoso. Le pregunté qué quería decir con reglas antiguas. Las personas como yo juegan de acuerdo con un conjunto de reglas diferentes a las que utiliza usted, me dijo. ¿Qué pasa cuando una corporación anuncia una reducción de sus operaciones? Despiden a la gente, le respondí. Las familias quedan lastimadas, el desempleo se incrementa. Sí, pero ¿qué ocurre con la compañía, en especial con una compañía que cotiza en la bolsa de valores? El precio de las acciones generalmente sube cuando se anuncia la reducción de operaciones, contesté. Al mercado le gusta que una compañía reduzca sus costos laborales, ya sea mediante la automatización o la consolidación de la fuerza de trabajo en general. Correcto, dijo. Y cuando el precio de las acciones sube, las personas como yo, los accionistas, se enriquecen. A eso es a lo que me refiero cuando hablo de un conjunto de reglas diferentes. Los empleados pierden, los propietarios e inversionistas ganan. Robert estaba describiendo no solo la diferencia entre un empleador y un empleado, sino también la diferencia entre controlar tu propio destino y entregar ese control a otra persona. Sin embargo, a muchas personas les cuesta trabajo comprender por qué ocurre eso, le dije. Simplemente consideran que no es justo. Por eso es tonto decir simplemente a un hijo: obtén una buena educación, dijo Robert. Es tonto asumir que la educación que el sistema escolar proporciona preparará a sus hijos para el mundo que enfrentarán después de su graduación. Cada hijo necesita más educación, una educación diferente, y necesitan conocer las reglas, las diferentes conjuntos de reglas. Existen reglas sobre el dinero de acuerdo con las cuales actúan los ricos y reglas de acuerdo con las cuales actúa 95% de la población, dijo. Y ese 95% aprende esas reglas en casa y en la escuela. Esa es la educación por la que hoy en día es riesgoso decirle simplemente a un hijo: estudia duro y busca un empleo. Actualmente, los hijos necesitan de una educación más sofisticada, pero el sistema actual no cumple con esa necesidad. No me interesa cuántas computadoras instalen en el salón de clases o cuánto dinero gasten las escuelas. ¿Cómo puede enseñar el sistema educativo una materia que no conoce? Entonces, ¿cómo le enseñan los padres a sus hijos aquello que la escuela no enseña? ¿Cómo les enseña usted contabilidad a sus hijos? ¿No se aburrirían? ¿Y cómo les enseñaría a invertir si usted mismo, como padre de familia, es enemigo del riesgo? En vez de enseñarle a mis hijos a simplemente jugar a lo seguro, decidí que era mejor enseñarles a jugar de manera inteligente. ¿Cómo enseñaría entonces usted a sus hijos acerca del dinero y de todas las cosas de las que hemos conversado?, le pregunté a Robert. ¿Cómo puede hacer que eso sea sencillo para los padres cuando ellos mismos no lo comprenden? Escribí un libro sobre ese tema, dijo. ¿En dónde está? En mi computadora. Ha estado allí desde hace años, en fragmentos aislados. Ocasionalmente agrego algo, pero nunca me he dedicado a resumir los fragmentos.
Comencé a escribirlo después de que otro libro que escribí se convirtió en un bestseller, pero nunca he terminado el nuevo. Está en fragmentos. Y efectivamente estaba en fragmentos. Después de leer las lecciones aisladas, decidí que el libro tenía méritos y que era necesario compartir su contenido, especialmente en estos tiempos cambiantes. Aceptamos participar con Robert como coautores del libro. Le pregunté qué tanta información financiera consideraba él que necesitaría un hijo. Me respondió que eso dependería del hijo. Él supo a edad temprana que quería ser rico y tuvo la suerte de tener como figura paterna a un hombre rico y dispuesto a guiarlo. La educación es la base del éxito, dijo Robert. Las habilidades escolares son importantes, tanto como las habilidades financieras y de comunicación. Lo que sigue es la historia de los dos padres de Robert, uno rico y el otro pobre, que permite exponer las habilidades que él ha desarrollado a lo largo de su vida. El contraste entre los dos padres proporciona una perspectiva importante. Yo he apoyado, integrado y editado el libro. A los contadores que lean este libro les digo, dejen a un lado su conocimiento académico y abran la mente a las teorías que Robert presenta. A pesar de que muchas de ellas desafían las bases mismas de los principios de contabilidad aceptados generalmente, proporcionan una perspectiva valiosa sobre la manera en que los verdaderos inversionistas analizan y toman sus decisiones de inversión. Cuando nosotros, como padres, recomendamos a nuestros hijos que vayan a la escuela, estudien duro y obtengan un empleo, a menudo lo hacemos debido a un hábito cultural. Eso siempre ha sido lo correcto. Cuando conocí a Robert, sus ideas me inquietaron inicialmente. Como fue criado por dos padres, se le enseñó a esforzarse en pos de dos metas diferentes. Su padre educado le aconsejó trabajar para una corporación. Su padre rico le aconsejó ser dueño de la corporación. Ambos caminos requerían educación, pero las materias de estudio eran completamente diferentes. Su padre educado alentó a Robert a ser una persona inteligente. Su padre rico alentó a Robert a saber cómo contratar a personas inteligentes. Tener dos padres ocasionó muchos problemas. El verdadero padre de Robert era el superintendente de educación del estado de Hawái. Para la época en que Robert tenía 16 años de edad, la amenaza de si no tienes buenas calificaciones no obtendrás un buen trabajo tenía poco efecto. Él sabía ya que su camino era el de ser dueño de corporaciones, no el de trabajar para ellas. De hecho, de no haber sido por la guía persistente y sabia de un consejero de la escuela preparatoria, Robert pudo no haber asistido a la universidad. Él lo admite. Robert estaba deseoso de comenzar a conformar sus activos, pero finalmente estuvo de acuerdo que una educación universitaria también le sería benéfica. A decir verdad, las ideas contenidas en este libro son probablemente demasiado radicales o inalcanzables para la mayoría de los padres de la actualidad. A algunos padres de familia les cuesta ya suficiente trabajo simplemente mantener a los hijos en la escuela. Sin embargo, a la luz de los tiempos cambiantes, como padres necesitamos estar abiertos a ideas nuevas y atrevidas. Alentar a nuestros hijos a que se conviertan en empleados es aconsejarles que paguen más impuestos de los que les corresponde en justicia a lo largo de su vida, con pocas esperanzas de contar con una pensión o sin ella. Y es verdad que los impuestos son el mayor gasto de una persona. De hecho, la mayoría de las familias trabaja desde enero hasta mediados de mayo para el gobierno, tan solo para cubrir sus impuestos. Se requieren nuevas ideas y este libro las proporciona. Robert asegura que los ricos enseñan a sus hijos de manera diferente. Ellos les enseñan a sus hijos en casa durante la cena. Esas ideas no son quizás las que usted elegiría para discutir con sus hijos, pero le agradecemos que las considere. Le aconsejo que continúe buscando. En mi opinión, como padre y como contadora pública, el concepto de simplemente obtener buenas calificaciones y encontrar un buen empleo es una idea vieja. Necesitamos aconsejar a nuestros hijos de manera más sofisticada. Necesitamos ideas nuevas y una educación diferente. Es posible que decirle a nuestros hijos que se esfuercen por ser buenos empleados al mismo tiempo que luchan por ser dueños de su propia corporación de inversiones
no sea una mala idea. Mi esperanza, como madre, es que este libro ayude a los padres. La esperanza de Robert es informar a la gente que cualquiera puede lograr la prosperidad si elige hacerlo. Si actualmente es usted un jardinero o un conserje, o incluso si está desempleado, puede educarse a sí mismo y enseñar a sus seres queridos a atender a sus asuntos financieros. Recuerde que la inteligencia financiera es el proceso mental por medio del cual resolvemos nuestros problemas financieros. Actualmente estamos encarando cambios globales y tecnológicos tan grandes o incluso mayores a los que jamás nos habíamos enfrentado. Nadie tiene una bola de cristal, pero una cosa es segura, nos esperan cambios que están más allá de nuestra comprensión. ¿Quién sabe lo que nos depara el futuro? Pero suceda lo que suceda, tenemos dos opciones fundamentales: jugar a la segura o jugar de manera inteligente al prepararnos, educarnos y despertar en nosotros mismos y en nuestros hijos el genio financiero que llevamos dentro. Sharon Lechter.